Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta cita, a este webinar que hemos organizado y que os debíamos en Grupo GIE para explicaros la nueva normativa sobre la cuota de autónomo 2023. Sabemos y somos conscientes de que ha sido algo que os ha preocupado, que nos habéis preguntado mucho y se nos ha ocurrido que la mejor manera de darle difusión y daros información al respecto es organizar este webinar. De aquí os agradezco que os hayáis suscrito, que sepáis que tenéis en la página web, en GIE, en Asesor Express, en la página web de GIE, que ahora os dejamos el enlace por si queréis reservar una consulta. Como digo, a través de este webinar os vamos a dar respuesta a muchas de vuestras preguntas. Queremos que sea algo didáctico. Hemos hecho un sistema que es pregunta-respuesta para que veáis que muchas de las preguntas que vamos a formular aquí son las que vosotros ya os estáis planteando. Así que me acompaña mi compañera Ana Tejero, que es la responsable del departamento laboral y con la cual pues nos va a compartir los detalles de esta normativa. Y vamos a dar comienzo con una pregunta, ¿no, Ana? ¿Cómo comenzamos? Pues a ver, la primera pregunta es ¿por qué surge esta normativa? Bueno, pues muchos de vosotros pensará que esto surge para cobrar más, ¿no? Y de hecho muchos os habéis preocupado por qué cuota voy a pagar el año que viene porque preveo que va a ser más de la que estoy pagando. Bueno, pues esta normativa surge por la idea de que cada autónomo pague realmente por lo que produce, por sus rendimientos, por lo que gana, lo que le queda limpio. Aquí vamos a hablar de rendimientos, no de facturación. Ojo, siempre lo digo cuando comentamos en algún directo que rendimientos es ingresos menos gasto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiere el gobierno es que los autónomos paguen realmente en función de lo que producen y que, pues, más o menos el espíritu de la norma es que paguen menos los que producen menos y que paguen más los que producen más. Pero bueno, vamos a explicaros que esa es la finalidad. La finalidad, como digo, es que los autónomos paguen en función de sus rendimientos. Ana, ¿cuándo entra en vigor esta norma? Entra en vigor el día 1 de enero de 2023 y tiene dos periodos transitorios, del 1 de enero del 23 al 31 del 12 del 25 y el segundo periodo transitorio del 1 de enero del 26 al 31 del 12 del 31. En estos dos periodos transitorios se elegirán tramos de cotización. A partir del 1 de enero de 2032 no habrá tramos, serán rendimientos netos reales. Bueno, os lo explicaremos ahora más adelante, el tema de los tramos, pero que sepáis que, como dice mi compañera Ana, entra en vigor ya, el 1 de enero, pero que va a haber unas transiciones, unos periodos de transición. Tampoco os tenéis que saber las fechas, simplemente ya lo iremos recordando según vayan venciendo. Otra cosa importante es saber a quién afecta esta medida, a qué autónomos les afecta. Pues sabéis que cuando hemos hecho algún directo o hemos hablado sobre las subvenciones, por ejemplo, recordad que muchas veces me preguntabais, oye, a mí me afecta porque hay diferentes tipos de autónomos. Están los autónomos independientes, pues el taxista, el frutero, el psicólogo, y luego están los autónomos que llamamos societarios, que son aquellos autónomos que son administradores y tienen más del 25% de las acciones de una compañía. Bueno, pues esta norma afecta a todos los autónomos, tanto a los autónomos independientes, los freelance, como los colaboradores y también a los autónomos societarios. Bueno, la siguiente pregunta que vamos a formular, que nos la va a responder mi compañera Ana, es ¿cómo va a funcionar este sistema? Pues a ver, en el sistema primero el autónomo tendrá que determinar cuáles son sus rendimientos netos anuales previstos. ¿Cómo se hace esta fórmula? Ingresos menos gastos más las cuotas de autónomos. Una vez determinado este rendimiento neto anual, hay que dividirlo entre 365 días y multiplicarlo por 30 para pasarlo a mensual, o por periodos inferiores si el autónomo no va a estar todo el año, pero básicamente va a ser así. Entonces, cuando tenemos ese rendimiento neto anual, es cuando vamos a determinar en qué tramo de cotización estaremos. La Seguridad Social ha habilitado dos tramos de cotización, una tabla general y otra tabla que es para autónomos que tienen rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Dentro de esta tabla de rendimientos inferiores al SMI hay 3 tramos y dentro de la tabla general hay 12 tramos. Una cosa que no he dicho es que una vez determinado el rendimiento neto tendremos que minorar en un 3% ese rendimiento que nos salga
Para los autónomos va a ser así. Sí, es como un factor corrector. Pero bueno, en definitiva, que sepáis que esto, ¿cómo va a funcionar? A través de unas tablas, ¿no? Y entonces, ahora os explicaremos que en función de los rendimientos que tú preveas, porque esto muchos no lo habéis dicho, oye Raimundo, pero si es que yo no sé los rendimientos que voy a generar en el año 2023, pues es verdad, vamos a jugar un poco a adivinar, pero no os preocupéis porque puedes corregir ese rendimiento que tú has declarado. Si ves que luego vas por encima o por debajo, lo puedes corregir, ahora lo explicamos. Pero bueno, en definitiva, tú tienes que declarar un rendimiento, el que tú preveas, adivines que vas a tener. Por eso nos estamos esperando a terminar el año 2022 para tomar como referencia el 2022, ¿eh? Y en función de ese rendimiento te corresponde en la tabla que veréis publicada un tramo. Y en ese tramo hay una cuota mínima y una cuota máxima, ¿verdad, Ana? Bueno, el tramo en realidad recoge las bases, la base mínima y la base máxima. Para calcular la cuota debes aplicar el 30,6%. En todo caso, también vamos a dejar puesto un link con una calculadora que tiene la Seguridad Social en su página web, que es muy sencilla de manejar, en la que tú vas a poner ese rendimiento neto que prevés que tengas, por ejemplo, 1.800 euros. Entonces, con ese rendimiento de 1.800 euros te vas a encontrar con que estarías en el tramo 5, ¿no? Sí, en el tramo número 5, con una base mínima de cotización de 1.029,41 y una base máxima de 2.030. Si eliges la base mínima pagarás el 30,6, que son 315 euros, y si eliges la base máxima pagarás 621,18, que sería la base máxima, y cualquier base intermedia entre estas. Sí, no tiene por qué ser ni la mínima ni la máxima, puede ser una, sí, puedes elegir una la que tú veas. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo funciona el sistema? Hay unas tablas, tú eliges qué rendimientos vas a tener, y en función de eso tienes base mínima, base máxima, y aplicas el 30,6%, que es el porcentaje. Comentaros al respecto que, y aquí hago un inciso, me salgo quizá un poco del guión, no hay obligación de comunicar a la Seguridad Social qué rendimientos vas a tener, ¿verdad, Ana? No hay ninguna obligación. Lo que pasa es que, bueno, puede ser muy recomendable en función de que puedas tener un rendimiento mucho más alto o mucho más bajo de la cuota que la Seguridad Social te esté pasando, porque enero y febrero la Seguridad Social va a pasar las mismas cuotas que venía pasando en el año anterior, no las va a modificar. ¿Por qué? Porque si queremos comunicar este rendimiento neto previsto, el primer plazo que tenemos es hasta el 28 de febrero, entonces la Seguridad Social no tiene manera de determinar ningún rendimiento neto de cara al 1 de enero del 23. Con lo cual, de momento tranquilos, que en enero y en febrero vais a seguir pagando el mismo autónomo. Pero lo que os comentaba mi compañera Ana, imaginaos que cualquiera de vosotros o de vosotras dice, mira, yo no voy a comunicar qué rendimientos. No estás obligado. No hay ningún pero problema. Cuando la Seguridad Social se entere de qué rendimientos vas a tener, va a regularizar. Y entonces a lo mejor ahí te viene el susto y te va a hacer pagar, además, un pago único. No te van a dar facilidades, te van a dar un plazo de un mes, ¿no? Sí, esto realmente va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos seis oportunidades de que nos regularicen nuestra base de cotización y nuestra cuota de autónomos en función del rendimiento neto que Eso es importante. Es decir, hemos dicho que escogéis un rendimiento. De ese rendimiento te corresponde un tramo. Del tramo escoges el máximo, el mínimo, el máximo o el intermedio. Vale. Y imagínate que tú has dicho, bueno, yo voy a tener unos rendimientos de 1.800. Y luego resulta, por lo que sea, caes enfermo y es menos. Antes lo decíamos, ¿puedes cambiar de declaración de rendimiento? Sí, en 6 ocasiones, ¿no? Hay 6 oportunidades. Hay 6 a lo largo del ventanas. año. En todo caso, eso también lo vais a ver luego los plazos. A ver, lo importante es que la Seguridad Social no va a conocer el rendimiento neto real de un autónomo hasta que el autónomo presente su declaración de la renta en 2024. Que esto es importante. Muchos, hay gente que es autónomo, pero no gana lo suficiente como para no hacer la declaración de la renta. Bueno, pues a partir de ahora, cualquier autónomo, facture poco o facture mucho, aunque no esté obligado a hacer la declaración de la renta, ahora sí, todos los autónomos tienen que hacer la declaración de la renta.
porque es la manera que se van a enterar ellos de qué rendimientos has tenido realmente. Sí, y volviendo un poco al hilo de esto, a ver, una vez que la agencia tributaria determine cuál es el rendimiento neto, comunicará a la Tesorería de la Seguridad Social el rendimiento de cada uno de los autónomos. La Seguridad Social te dará un plazo de un mes, te hará una comunicación y te dará un plazo de un mes para pagar el importe que resultante si has pagado de menos, o en el caso de que realmente hayas pagado de más, una vez que esté determinado, la Seguridad Social tendrá hasta el 30 de abril de 2025 para devolverte de oficio esas cuotas que están ingresadas en demasía. 30 de abril del 2025. ¿Dónde estaremos entonces? Claro, es que realmente el rendimiento no lo tenemos hasta que no se cierre la renta de 2024. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, como os he dicho anteriormente, esto afecta a todos los autónomos, pero ¿qué pasa con los autónomos societarios? Porque el autónomo independiente, el freelance, el que tiene un taxi o el que tiene una pescadería, pues tiene unos rendimientos, pero el que es autónomo societario, como yo no tengo rendimientos, es GIE quien tiene los rendimientos. ¿Cómo se va a calcular, en este caso, mi cuota de autónomo, que yo soy autónomo societario? A ver, las cuotas de los societarios se van a declarar en función de los rendimientos de trabajo que reciban de todas y cada una de las sociedades por las que tengan obligación de ser autónomos. Y aquí, ojo, esto es importante, por todos los rendimientos dinerarios y en especie. Y habría que sumarle también los dividendos en el caso de que de que alguna de las empresas o de que la empresa en la que participen haya repartido dividendos. O sea, que yo, por ejemplo, soy administrador y socio de 3 compañías y tengo 3 nóminas. Y además recibo dividendos de las 3 compañías. ¿Se suma todo? Sumaremos todos esos rendimientos, y aquí la minoración que antes hablábamos, que era del 7% para los autónomos, en este caso va a ser del 3%. Vale, perfecto. Pues los autónomos societarios no se libran de esto, con lo cual fijaos que esto lo podemos poner en relación con algo que os veníamos diciendo desde el mes de abril de este año, que son las retribuciones de los administradores, que Hacienda no está dejando que lo que percibe el administrador en concepto de nómina se lo pueda deducir en el impuesto de sociedades, salvo que el cargo de administrador esté retribuido. Entonces, si ahora estamos basculando hacia poner todos los cargos retribuidos, de los administradores retribuidos, pues ya lo único que va a tener que hacer la administración es sumar. Es decir, como tienes tu cargo retribuido en X sociedades, pues no te vas a poder librar, porque va a sumar qué retribuciones has tenido en X sociedades, incluyendo, como ha dicho mi compañera Ana, las retribuciones en los rendimientos en especie, es decir, el coche que te pone la empresa, pues cualquier tipo de emolumento que recibes en especie se va a sumar. Dividendos, nóminas y retribuciones en especie. Así que los autónomos societarios no se van a poder escapar de este sistema. Luego tenemos también los familiares colaboradores, que muchas veces los autónomos tienen a familiares suyos colaborando, que también también tienen que estar sometidos a los rendimientos de trabajo que tengan. Y si no, en todo caso, tú puedes tener un negocio, tu mujer puede estar trabajando contigo y tú eres autónomo y tu mujer no tiene ninguna remuneración, no pasa nada. Van a tener una base mínima de 1.000 euros para poder establecer en ese autónomo cuál es la cuota a pagar, aunque no declare ningún rendimiento. Bueno, la siguiente pregunta que ya algunos me habéis hecho: oye, Raimundo, ¿y qué pasa con la tarifa plana? Oye, que yo me di de alta en octubre del 2022 y me estoy beneficiando de la tarifa plana. ¿Pierdo la tarifa plana a partir de enero? ¿Tengo que renunciar a ella? ¿Me van a cobrar más? A ver, la tarifa plana se va a mantener tal y como esté. El que ya tenga tarifa plana desde este año 2022, pues va a seguir exactamente igual para 2023 hasta que vayan cumpliendo los periodos sucesivos bonificables. Otra cosa son los nuevos autónomos que a partir de enero de 2023 tengan opción a la tarifa reducida que han anunciado, que va a ser de 80 euros durante el primer año. Para que un segundo año esté vigente una bonificación en esa tarifa reducida, va a haber que hacer una declaración de ingresos. Si tus ingresos previstos son inferiores al salario mínimo interprofesional, entonces sí te van a aplicar una bonificación sobre tu cuota. Si van a ser superiores, te vas a ir a Con lo cual, si tú eres autónomo
y ya te estás beneficiando de la tarifa plana, tranquilo, sigue con tu tarifa plana. Si te vas a dar de alta ahora en enero del 2023, te vas a poder acoger una especie de tarifa plana, no la van a llamar así, la van a llamar tarifa bonificada o reducida, que son 80 euros el primer año. Y el segundo año, como ha dicho Ana, si superas el salario mínimo, te aplicarán la cuota de autónomo que te corresponde. Y si estás por debajo del salario mínimo, pues te harán una pequeña corrección y seguirás pagando menos de lo que te corresponde porque seguirá estando bonificado. Y luego también hay una cosa importante y son aquellos autónomos que ya con anterioridad a la entrada en vigor tenían una base elegida superior a la que le correspondía. Esos autónomos van a poder mantenerla. La Seguridad Social les va a comunicar que tienen una base superior, pero les va a dar la opción a poderla mantener. Por lo que el que ya haya elegido y lleve años pagando cuotas superiores a las que le corresponderían dentro de estos tramos no va a tener problemas. Sí, porque le interesa para la jubilación. Sí, claro, hay gente que ya las tiene elegidas desde hace tiempo. Pues como veis es un poco farragoso. También es una de las cosas que os decimos siempre. No queremos profundizar mucho porque, bueno, sabéis que estamos en un momento un poco de inestabilidad institucional, que puede que haya elecciones el año que viene y a lo mejor pues hay cambios, ¿no?, legislativos en este sentido, aunque bueno, no podemos adivinar qué va a suceder, pero preferimos daros la información poco a poco, que bueno, pues a lo largo del 2023 en los directos haremos reiteración de todo esto para que os quede claro. Os hemos dejado la tabla para que veáis qué cuota te corresponde, qué base te corresponde por cada tramo, y la calculadora, el enlace a la calculadora de la Seguridad Social, que bueno, pues con eso pues más o menos puedes hacer un poco tus cábalas para ver qué es lo que te va a pagar, vas a tener que pagar. No te preocupes porque enero y febrero vas a seguir pagando lo mismo de autónomo y bueno, pues vamos viendo cómo surge el año. Esto a nosotros nos va a suponer más burocracia, más trabajo en definitiva, porque la administración, al final nos convertimos en trabajadores de la administración porque nos obligan a tener todo el día y a comunicar bien los rendimientos. Pero bueno, insisto en lo que os he dicho antes, aquellos que quieran salirse un poco del sistema y decir, mira, yo no comunico, pues tú sigues pagando tu cuota de autónomo, no comunicas tus rendimientos, pero cuando Hacienda comunique a la Seguridad Social qué rendimientos has tenido, te van a pasar ellos una propuesta, como cuando Hacienda te manda una propuesta, una paralela, pues ellos te van a mandar una paralela de tu cuota de autónomo y te van a decir, oiga, tiene usted que pagar esto en un plazo de un mes. Entonces, bueno, que cada uno escoja un poco el sistema. Yo aconsejo elegir el tramo y evitar sustos porque tampoco sabemos cómo va a funcionar muy bien la administración en este sentido. Nos quedan dos cosas importantes y es cómo se van a hacer estas comunicaciones. La Seguridad Social ya tiene habilitado por el Importas, que es por donde puede entrar cualquier particular con su certificado digital, clave permanente o clave PIN. Esto ya está habilitado para que se puedan hacer las comunicaciones. Nos falta la habilitación nuestra, la de los autorizados red. Seguramente hasta primeros de febrero no va a estar, porque ya han dicho que estaría para finales de enero, mediados, y como no han concretado, de hecho además incluso falta un reglamento en esta norma, entonces como es un poco lo de siempre, primero ponemos la norma encima de la mesa y luego ya veremos cómo se hace. Pero en definitiva todavía no tenemos ese canal para los autorizados red para poder hacer estas comunicaciones. Lo que sí va a ser muy importante es que pues, los autónomos que no tengan certificado digital, que se saquen el certificado digital. Ya sabéis, sal de la prehistoria, es la campaña que iniciamos ya el año pasado. Los que no tengáis certificado digital, nos escribís un correo secretaria@gie y mi compañero Andrés os lo tramita en 24 horas. Y con el certificado digital puedes hacer infinidad de cosas, pedir becas, ya incluso tenemos en Club GIE, en la sección de la web de Club GIE, tenemos tutoriales que podéis hacer muchos trámites con la administración, con vuestro certificado digital, pedir una vida laboral, un corriente de pago, etcétera, etcétera. Entonces, los que no tengáis certificado digital es que no estáis en el sistema prácticamente. De hecho, para enero de 2023, para este próximo resumen anual y periodo de presentación de impuestos, ya los autónomos no van a poder presentar el IVA yéndose con su... En papel.
con su impreso a pagar al banco, ya es obligatorio que sea por trámite telemático. Vale que evidentemente la tramitación telemática la hacemos nosotros con nuestro certificado por cuenta de terceros, pero sí que es importante para cosas que pudieran surgir que no están previstas el tener el certificado. Es que por ahí van los tiros. Recordad cuando hablábamos en el directo de la ley 18/2022, que es la ley Crea y Crece, que se prevé que para el 2024, pero va a ser el 2025, todas las facturas sean electrónicas. O sea que es que los tiros ya van por ahí y entonces hay que digitalizarse. Y es una de las cuestiones que nosotros siempre os animamos y os ayudamos cuando tenemos los directos a que seáis lo más digital posible, porque cuanto más digitales seáis, más podéis controlar vuestro negocio y más podéis crecer. Es así. Queda otra cosa importante, que esta sí es obligatoria, y es que antes del 31 de octubre de 2022 los autónomos deben comunicar a la Seguridad Social todas las actividades que tengan. Importante. Es decir, pues yo puedo tener un epígrafe de actividades económicas porque soy fontanero, pero es que como además hago también instalaciones eléctricas y algunas pequeñas reformas, pues tengo mi epígrafe de fontanero, mi epígrafe de electricista y mi epígrafe de albañil. Hay que comunicar todas o realmente también actividades que no tengan nada que ver una con la otra. Yo puedo tener una tienda y un despacho de abogados. Bueno, nos pasa con muchos autónomos profesionales, pues a lo mejor un psicólogo que tiene su actividad de psicólogo y luego es docente. Tiene dos actividades, o es consultor. Entonces, todas las actividades en las que tú realmente obtengas ingresos, pues tienes que declararlas. Y todos los autónomos societarios van a tener que hacer también, antes del 31 de octubre, una declaración de todas las sociedades en las que participan, por las que tienen obligación de estar en autónomos. Si yo tengo una participación de un 2% en una sociedad y solo soy socio, no va a ser necesario, pero sí que ocurre sobre todo con algunos de nuestros clientes que sí que tienen 2 o 3 sociedades en activo, pues porque tienen diferentes, a lo mejor, líneas de actividad y son administradores de esas 2 sociedades y deben ser autónomos por esas 2, 3 o las que sean. También hay que tener en cuenta que todos los autónomos que se den de alta a partir del 1 de enero de 2023 tendrán que hacer una comunicación en el momento de darse de alta de esos ingresos previstos. Evidentemente es algo que haremos nosotros cuando tramitemos esas altas, pero todavía no está habilitado. Supongo que no lo vamos a poder decir, simplemente no lo vamos a poder comunicar, y tendremos que abrir una incidencia con la Seguridad Social para que cuando nos permitan comunicarlo, hacerlo. Es un poco lo que os he dicho a muchos de vosotros que me llamabais: oye, Raimundo, ¿cuándo vas a hablar de este tema? Lo ha dicho Ana, sacan la norma, pero la administración luego no está preparada. De hecho, aquí tampoco hay un reglamento. Ocurre lo mismo que esta ley que os he dicho antes de Crea y Crece, que han facilitado mucho los trámites para constituir una sociedad telemáticamente, pero no tenemos el canal administrativo telemático habilitado para poder hacerlo, con lo cual, si veis que vamos con retraso en esto, no os preocupéis, porque en cuanto la administración habilite los canales para nosotros trabajar con ellos, pues así lo haremos. Pero bueno, aquellos que os deis de alta, que no tengáis la tarifa plana y que bueno, pues haya que declarar un rendimiento, pues nosotros nos encargaremos de hacer un poco una previsión. Que hemos dicho que vas a tener unos rendimientos de 100.000 y son de 50.000, pues como tenemos 6 ventanas, pues iremos corrigiendo al alza o a la baja en cada momento que podamos. Ana, ¿se nos olvida alguna cosa más? ¿Lo tenemos todo? No. Bueno, pues os lo he dicho antes, tampoco queremos entrar muy al detalle, ser muy técnicos, simplemente que tengáis unas pinceladas de qué va esto del Autónomo 2023, que se os quiten muchas dudas, muchos miedos, muchas incertidumbres, que sepáis que es un proceso, ¿vale? Que sepáis que enero y febrero, olvidaos que no va a haber ninguna novedad, y que iremos reiterando en más directos y webinar que haremos este tipo de cuestiones, y sobre todo resolviendo dudas que están todavía en el aire, o en función de cómo veamos que la administración se está ya preparando, pues para que podáis tomar la mejor decisión posible. De todas maneras, pues ya sabéis que nosotros estamos aquí para asesoraros. Cualquier duda que tengáis, vuelvo y repito, tenéis en la web, si no sois clientes de GIE, la posibilidad de pedir una consulta express
a través de la web, y si sois clientes de GIE, pues nos llamáis habitualmente, lo normal, pero bueno, no os preocupéis que nosotros ya nos anticiparemos cuando llegue el momento y os diremos, oye, vamos a regularizar la cuota, esto es lo que nos va a corresponder. Así que bueno, daros las gracias por suscribiros. Los que no nos sigáis, seguidnos en nuestro canal de YouTube, que sabéis que todos los jueves a las 10:30 hablamos de novedades legales, fiscales, subvenciones, y bueno, pues os mantenemos un poco al día para que sepáis que somos algo más que una asesoría, porque os mantenemos informados de cualquier novedad. Daros las gracias por suscribiros, como digo, y bueno, pues nos iremos viendo en breve. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias.